Listo, sí, señora. Ok, entonces iniciamos. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, buenos días. Bueno, me presento. Mi nombre es Carolina Pimentel. Soy proveedor de servicios para la ARL Sura. Y el día de hoy tendremos esta capacitación sobre manejo seguro de sustancias químicas. Para ello, pues el objetivo de esta capacitación básicamente es que se presenten los conocimientos específicos que tienen relación con todo el proceso o el ciclo de vida del producto en la organización, desde el momento en que adquieren un producto hasta la disposición final. De esta manera, pues se contribuye a que se gestione correctamente el riesgo y que se tome conciencia al respecto de lo que implica estas etapas del producto en nuestra organización, ¿no? Para una toma de conciencia. Hay unos términos que son importantes que nosotros identifiquemos para hacer la gestión y es qué es un peligro. Entonces, un peligro se define como toda fuente, situación o acto que tiene el potencial de causarnos daño. En este caso, ustedes me pueden describir cuáles son sus fuentes de riesgo químico. Alguien que me diga por ahí qué productos Fuentes, manejan. sí, puede ser el Sasugami, el Javari, el Invetrina. Ridomil. Ok. Entonces, ¿qué tipo de productos son? Me imagino que herbicidas, Sí, fungicidas, ¿sí? sí, señora. De pronto, combustible para alguna máquina o algún equipo. Claro, tenemos ACPM, Ok. gasolina, son los dos combustibles que se manejan. Y Entonces, los combustible y químicos gasolina. serían Mansate, eh, Élite, Resina, Tritón, Carrier, Bu- Redumir, Bueno, ahí tienen un inventario con esos Secar. productos químicos, ¿no? Igual también para, digamos que algo que Sí, no él es va para propiamente. 200. No, no viene. Ya lo reporto. Listo, ya lo reporto. Algo que no es propiamente, digamos, la operación de la empresa, sino un proceso secundario sería el tema de la limpieza y el aseo. Me imagino que eventualmente tendrán un jabón o límpido, sí, pero también son productos químicos. Entonces, Toda una peligro silla es y toda siempre. fuente con potencial de causarnos daño. O sea, todos esos productos químicos que mencionamos tienen un potencial de causarnos un daño. Pero peligro también es una situación con potencial para causarnos daño. ¿Qué situación se puede dar? Entonces, un ejemplo, un mal Buenos almacenamiento, días. ¿sí? Un lugar de almacenamiento que no cuente con ventilación, que no cuente con sistema de contención, que tenga unas redes eléctricas expuestas y pudieran generar una chispa y la chispa generar fuego, ¿cierto? Porque tenemos almacenado también sustancias inflamables. Entonces, esto hace referencia a un ejemplo de lo que puede ser la situación. Y los actos con potencial de causarnos daño, los actos son decisiones, ¿cierto? Los actos son, digamos, a voluntad de la persona. ¿Qué actos podrían ser con potencial de causarnos daño? El mezclar los productos de manera inadecuada, ¿cierto? El utilizar el producto para un uso que no es el recomendado, pudiera ser también un acto con potencial de Toma, causarnos aquí daño. 300. El decidir no usar elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, todo ello enmarca lo que es la definición de peligro, no la vayan a olvidar, fuente, situación o acto con potencial de causarnos daño, ¿no? Y aplica para todos los riesgos. Si tenemos, por ejemplo, un riesgo mecánico por operación de herramientas, la fuente, ¿cuál van a ser? Esas herramientas, ¿sí? La situación, cómo estoy almacenando esas herramientas, dónde las estoy almacenando, cómo es el área donde yo tengo esas herramientas. Y el acto, cómo utilizo las herramientas. Entonces, aplica para absolutamente todos los riesgos. Entonces, fuente, situación, acto. Ahora, hay otro término importante que es riesgo. El riesgo es el resultado del peligro por la exposición. Entonces, ¿cómo gestionamos ese riesgo químico, en este caso en la organización? Interviniendo el peligro. Y hay diferentes maneras de intervenir, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la capacitación. Estamos haciendo
capacitaciones, estamos informando de tal manera que la persona esté enterada del riesgo químico y pueda tomar, como decíamos en el objetivo, conciencia al respecto de la manipulación del químico y de lo importante que es que lo haga de forma segura, ¿sí? Porque a veces muchos de ustedes de pronto tienen experiencia manejando esas sustancias y por exceso de confianza creen conocer mucho el producto, pues obvian la manera segura, que sería usar EPPs, ¿sí? Sería leer las etiquetas, las fichas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de gestionar el riesgo es conociendo los peligros, o sea, la fuente, las situaciones y los actos de los que hablábamos al principio. Y la exposición, pues necesariamente aquella persona que manipula sustancias químicas, sea para su tarea como tal o que las almacene, tiene en cierto grado una exposición. Bueno, el riesgo químico, ¿cómo se define? Como aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos. Entonces, fíjense que esto es claro. El riesgo químico va a estar presente de pronto a lo largo de toda nuestra vida porque para consumo humano nosotros utilizamos químicos, el jabón, detergentes, los productos de aseo, todos son químicos, ¿no? Unos más peligrosos que otros. Pero cuando existe una exposición no controlada de esos agentes químicos es cuando empezamos a hablar de que existe un riesgo. ¿Cuáles son los tres principales actos inseguros que se llegan a dar en las diferentes industrias y que acarrean accidentes de trabajo? Entonces hay tres que han catalogado la ARL como que cerca del 89% de los accidentes que ocurren en las empresas se da por estos actos. Primero, no prestar atención, ser excesivamente confiado, lo que hablamos ahorita hace un ratico, el tema de que sobre todo las personas que tienen experiencia en una tarea, muchas veces digamos, ese exceso de conocimiento los lleva a obviar la forma segura de hacer la tarea, ¿no? Lo he hecho tantas veces que una vez más no hay ningún inconveniente. Pues resulta que ahí puede ocurrir el accidente. No usar elementos de protección personal, bien sea porque no están disponibles o porque la persona no se siente cómoda con ellos. Sí, hay innumerables excusas para no usarlo, que le da calor, que le molesta, que le pesa. Bueno, entonces no usar estos EPPs. No seguir políticas y procedimientos. Esto es súper importante porque pues realmente la mayoría de las tareas que nosotros realizamos en las empresas se encuentran documentadas, hay una forma segura de hacerlo, hay un estándar de seguridad, hay un lineamiento. El no seguirlo pues también puede llevar a que se ocurra un accidente y es un acto inseguro. Bueno, observemos esta imagen, ¿ustedes qué evidencian ahí? Una pipeta por ahí escuché. ¿Y qué está haciendo el señor? Con el celular, ¿no? Pareciendo. No, está encendiendo un cigarrillo. Está encendiendo, No, encendiendo un cigarrillo al lado de Está un... encendiendo, exacto, al lado de un cilindro, ¿no? Entonces yo no quiero decir que ustedes vayan a replicar esta misma imagen en su trabajo, pero sí puede pasar, por ejemplo, cuando mi compañero está utilizando un producto inflamable y yo estoy utilizando una herramienta que de pronto pueda generar una chispa, ¿no? Gracias. O si no, cuando pudiera ser cuando nosotros no leemos las etiquetas del producto químico y estamos cometiendo una manipulación insegura, no usando guantes. Entonces, tal cual como el señor que está ignorando la señalización, ¿no? Está ignorando lo que ocurre en su entorno. Entonces, la invitación es a siempre estar atentos a que en la tarea en la que yo estoy utilizando un producto químico tengo que ser consciente de todo lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Lo menciono sobre todo cuando es de pronto algo inflamable. Si alguien está haciendo una tarea que pueda proyectar una chispa, pues debo mantener distancia, ¿no? Bueno, ahora con respecto a los términos que vimos de peligro y riesgo, vamos a ver unas imágenes y ustedes me van a decir si la situación que representa es peligro o se adhiere a la teoría de lo que es un riesgo. ¿Qué es peligro o riesgo? Riesgo. Riesgo. Riesgo, ¿cierto? Ya hay exposición al peligro, al producto peligroso, hay una nube que se ve ahí medio verdosa que está ingresando como por vía respiratoria, ¿no? Entonces tenemos una condición de riesgo. Esta imagen
¿Peligro o riesgo? Con fuerza. Correcto, peligro, ¿cierto? Peligro. Tenemos un producto peligroso ahí almacenado. ¿Qué peligro representa esa sustancia? Explosión. Inflamabilidad. ¿Sí? Fíjense que tiene la llama, muy seguramente es un gas inflamable, entonces es un peligro de inflamabilidad. ¿Listo? Bueno, y en esta situación alguien enciende un horno, fíjense que está encendido, rojito, y alguien acerca una sustancia inflamable. Riesgo, ¿cierto? Por ahí les escuché. Riesgo, claro, porque ya es inminente. Entonces, con estas imágenes reforzamos el concepto y nos queda súper claro la diferencia entre peligro y riesgo. Bueno, desde la área de seguridad y salud en el trabajo, los factores de riesgo químicos se clasifican como la exposición a salpicadura de líquidos, ¿sí? ¿Que puede ocasionar desde una irritación leve, moderada, hasta una quemadura grave, ¿no? De ahí, pues también pudiéramos hablar del tema de alergias, ¿no? De sensibilización, de dermatitis. Bueno, exposición a gases y vapores. Los efectos pueden ser intoxicaciones que pueden ser agudas, ¿sí? Es decir, los efectos inmediatos o crónicas a largo plazo. La persona puede tanto exponerse a gases y vapores, adquirir una enfermedad, ¿no? ¿Cuál es ese efecto agudo? Puede ser el dolor de cabeza, ¿sí? Sensación como si tuviera adormecimiento, como si tuviera sueño. Resulta que ese sueño a veces es resultado de la exposición a sustancias que tienen como un efecto narcótico. Pueden tener deseos como o sensación de mareo, ganas de vomitar, y es por esa exposición no controlada a gases y vapores. Y exposición a material particulado es diferente que una tarea que yo haga, proyecto una partícula que me pueda caer en el ojo y me cause una lesión, a que yo me exponga a material particulado. El material particulado básicamente es como la nube de polvo, ¿cierto? Una nube de un polvo, sobre todo polvillo fino, que fácilmente puede ingresar por vía respiratoria a nuestro organismo, ¿no? Y puede afectar el pulmón. Entonces, no sé en cuál de ustedes cree que están expuestos, si están expuestos a salpicadura de líquidos, gases y vapores, material particulado o a todos. A todos. ¿Están expuestos a todos? Ok. Entonces, por lo mismo y tanto, entonces hay que identificar cuáles son las vías por las que puede afectarnos ese contaminante químico. Y entonces tenemos tres vías principales. La vía respiratoria, básicamente el simple acto de respirar en un ambiente contaminado con unas sustancias químicas, ¿sí? Donde se encuentra disperso un contaminante, eso hace que el gas, el vapor, el polvo, la fibra, perdón, lo que esté en el aire, llegue a nuestro organismo por las fosas nasales y pueda apuntar hacia los pulmones, ¿no? La vía de ingreso dérmica, ¿sí? Donde pues el contacto químico en cualquier estado puede incluso llegar a penetrar la piel por medio de los poros. Pasan las sustancias tóxicas, ¿no? Que a través de los poros pueden ingresar a nuestro organismo, al torrente sanguíneo y de ahí puede afectar cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Con el cual tenga ese contaminante químico la afinidad o simplemente el contacto directo con la piel, donde se puede ocasionar lo que hablábamos ahorita, la quemadura, la irritación. La vía digestiva es poco frecuente y muy poco frecuente en el tema de trabajo, ¿no? Pero resulta que si hay eventos en el hogar, aquellos que tienen de pronto niños, hijos, sobrinos, nietos, bueno, que tengan en la casa y que almacenan productos químicos, sí puede ocurrir que un niño fácilmente, si están en el lavadero, tenga acceso a ellos y lo pueda ingerir, incluso hasta perder la vida, ¿no? En el trabajo, una forma involuntaria en que se pueda dar pudiera ser que la persona consuma alimentos una vez ha utilizado productos químicos y no se haya lavado las manos, ¿cierto? Entonces, una forma en la que podría ingresar parte de ese contaminante químico al organismo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes no consuman alimentos sin haberse lavado previamente las manos, bien lavadas, eliminar cualquier residuo de un producto químico. De esa manera garantizamos que no llegue al organismo.
O sencillamente a veces se puede dar porque la persona resulta que trasvasa sustancias químicas en recipientes que han contenido alimentos y utiliza ese mismo tipo de recipientes para transportar agua o algún comestible, ¿no? Entonces también pudiera dar por esa confusión. Bueno, el marco normativo al respecto a la gestión químico es amplio. Acá presento unas normas. Fíjense que iniciamos con la resolución 2400 del año 79, o sea, hace muchos años. Se empezó a hablar de todo el tema de la importancia de asegurar que los locales o ambientes de trabajo estuvieran libres de sustancias nocivas. No quiere decir que no se puedan usar productos químicos, sino que se usen de manera controlada. La ley 55 del 93, que habla de la gestión de riesgo químico en el trabajo. Decreto 4741 de 2005, les habla de todo el tema de los residuos peligrosos. Nosotros sí hemos utilizado recipientes que han contenido un producto químico, no podemos reutilizarlo, por ejemplo, para almacenar algún otro producto o para almacenar algún alimento. Sí, la idea de estos recipientes es hacer de pronto una negociación con el proveedor para devolverlos o disponerlos como un residuo peligroso. No esperamos ver que se utilicen recipientes que han contenido un producto químico para almacenar un agüita más adelante, por más lavado que esté. Decreto 1072 de 2015 habla de las medidas de seguridad mínima, que habla de perdón, de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Habla de la importancia que tiene el identificar todos los riesgos a los que están expuestos mis trabajadores y que se gestionen esos riesgos en el trabajo. Y parte de esa gestión es la actividad que estamos haciendo hoy, que es una actividad de prevención, ¿sí? Informando acerca de todo el tema de riesgo químico para que la persona se cuide. Decreto 1496 de 2018 es un decreto mediante el cual se establece un sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos que más adelantico se los voy a presentar. La resolución 0312 de 2019 que habla de los estándares mínimos, lo mínimo de seguridad y salud en el trabajo que una empresa debe cumplir, y la resolución 773 de 2021 que reglamenta ese decreto que les mencionaba de la clasificación y el etiquetado. Ahí ya nos dice, digamos, punto por punto, cómo hacer esa implementación de ese sistema de etiquetado en Colombia. Bueno, esto es lo que les mencionaba de cada una de las normas. Acá a resaltar el tema de que todos los productos deben estar etiquetados. En la resolución 773 que les decía que reglamentaba el decreto, establece un artículo que los productos deben estar correctamente identificados, ¿sí? Porque esa es la información que va a tener el trabajador sobre los peligros asociados a esa sustancia química, que me dice que ese etiquetado mínimo debe llevar el nombre del producto, el dato del proveedor o fabricante o el importador, los elementos de comunicación de peligros de este sistema que les estoy mencionando, que trae unos pictogramas, que trae una palabra de advertencia, unas indicaciones de peligro y unos consejos de prudencia. Pero ahorita los vamos a ver un poco más a fondo. También nos mencionan los casos en los que yo debo etiquetar o reetiquetar un producto. Y básicamente es cuando yo realice un trasvase de ese producto químico, ¿sí? Debo asegurar que esté etiquetado el otro recipiente. Cuando yo realizo una mezcla propia o una dilución, una preparación que, digamos, va a durar más de 8 horas en las instalaciones de mi organización, debe estar esa mezcla completamente etiquetada. Cuando la original que me envía el proveedor esté deteriorada y me impida leer alguno de los elementos que mencionaba ahorita, este recipiente debe reetiquetarse. O si sencillamente el producto que yo adquiero no cuenta con una etiqueta que tenga la información mínima de acuerdo a con lo que les acabé de mencionar, debo entonces en ese momento hacer un reetiquetado. Fíjense que acá dice un parágrafo que se prohíbe el trasvase de productos químicos en envases que no estén etiquetados. Entonces, al momento en que dice se prohíbe y alguien de pronto haga una revisión en su empresa y lo encuentre, pues le va a sacar un hallazgo porque no esté correctamente etiquetado el recipiente, porque no tenga información. Bueno, hay unas obligaciones que también establece esta norma para los trabajadores y es participar en la implementación de este sistema globalmente armonizado del que vamos a hablar,
en el sitio de trabajo. Entonces, ¿cómo participa? Informando, que no está etiquetado o preocupándose por conocer este sistema globalmente armonizado, leyendo las fichas de seguridad, las etiquetas. Bueno, hay otra obligación muy puntual que es participar en estas actividades de capacitación y en todos los espacios de entrenamiento que le llega a brindar su empleador. No solamente las capacitaciones o las formaciones en la parte operativa, lo propio de su labor, sino lo que tiene que ver con el seguridad y salud en el trabajo. Un ejemplo, cuando se capacitan como brigadistas, que el uso de extintores, que primeros auxilios. Todas estas actividades es importante que ustedes participen, ¿sí? Y participen activamente. Bueno, conocer el contenido y la información de las fichas de seguridad y de la etiqueta de los productos, fíjense que ya es obligación, una obligación asignada a los trabajadores de que realicen la lectura de las fichas de seguridad, de que interpreten esa etiqueta del producto químico. También es una obligación verificar que los productos químicos a utilizar cuenten con etiquetas antes de su uso, abstenerse de usar productos químicos peligrosos de los cuales no tenga competencia, capacitación o entrenamiento, ¿cierto? Prescindir del uso de un producto que no esté etiquetado o si la etiqueta es ilegible y pedir ayuda a un supervisor o jefe inmediato. ¿Por qué está esta obligación ahí definida? Porque es que resulta que a veces las personas cuando el producto no está etiquetado, no sabemos qué es, lo que realiza es que destapa el producto, lo acerca, lo huele, lo prueba, lo toca intentando determinar qué es. Entonces, claramente acá la obligación le dice, no lo utilice si nadie sabe qué es lo que contiene ese recipiente, ¿sí? Dispóngalo mejor, no entre en contacto con él, no cometa el acto inseguro de oler el producto, ¿sí? Informar al empleador sobre la falta de la ficha de seguridad o la etiqueta en los recipientes de los productos químicos. Esto hace parte de la participación en la implementación del sistema. Avisar, notificar que de pronto se haya un producto sin etiquetar o que no tengan la ficha de seguridad disponible. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para la comunicación de peligro? Entonces están estos dos documentos que tanto hemos mencionado, la etiqueta y la ficha de datos de seguridad. Únicamente estos dos elementos me sirven para determinar los peligros de una sustancia química. En ningún momento los órganos de los sentidos, como les mencionaba, el tema de probar, tocar, oler, ya implica que haya una exposición no controlada al agente químico. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar propiamente del sistema globalmente armonizado. Este sistema básicamente identifica los peligros intrínsecos de una sustancia química, ¿no? No clasifica factores de riesgo, sino peligros del producto. Por eso era tan importante la definición al principio, peligro o riesgo. Entonces acá hablamos de peligro de la sustancia. La sustancia, según su naturaleza, ¿qué puede causar? ¿Cierto? Les menciono algunas de las razones que llevaron a la implementación de este sistema en Colombia y es que había una falta de unificación de criterios para la clasificación de los peligros y había muchas formas de comunicar peligros, pero que cada una en su teoría era totalmente diferente a la otra. Entonces, si yo venía en una empresa donde me habían capacitado, me habían formado en utilizar un sistema de clasificación y etiquetado, listo, y yo llego a la empresa B y allá utilizan otro sistema de etiquetado, esa información digamos que se perdió, no se retroalimentó, la persona empieza de cero, no, el sistema es totalmente diferente. Entonces, pues básicamente este sistema globalmente armonizado facilita esa uniformidad en los criterios, ayuda a evitar que se generen confusiones en todo el tema de los símbolos, lo que es el significado de estos símbolos. También tiene un tema que facilita el comercio internacional de los productos. A veces se utilizan sustancias químicas que no son de nuestro país, sino que son importadas. Entonces, estos productos pues ya van a traer la información del sistema globalmente armonizado y no se va a generar la confusión que les mencionaba en un principio. Habían un sinnúmero de metodologías. Ahí en la imagen se les presenta alguna, por si de pronto las conocieron en algún momento o la han visto por ahí, pues ya son sistemas que no se deben estar utilizando para etiquetar productos, ¿sí? El recipiente no esperamos verlo con estas etiquetas.
a no ser que sea para transporte. Si es transporte, ya el vehículo lleva otro tema de rotulación, ¿no? Pero es el vehículo, ya no los recipientes. Bueno, ¿cuáles son los elementos que conforman este sistema globalmente armonizado? Tenemos unos símbolos, ¿cierto? Tenemos una palabra de advertencia, tenemos unas indicaciones de peligro y unos consejos de prudencia. Estos símbolos, cada símbolo me va a representar un peligro diferente. La palabra de advertencia va a acompañar ese símbolo. Solo existen dos palabras de advertencia, peligro o atención, dependiendo de la categoría de peligrosidad que pueda tener la sustancia. Las indicaciones de peligro, que son frases que acompañan a ese pictograma, y los consejos de prudencia, que como su nombre lo indica, son recomendaciones para el uso del producto químico. Entonces vámonos a ver lo que es el pictograma. En este caso no se van a identificar peligros por colores porque todos los marcos son rojos y el símbolo va a ser negro. Ese va a ser el pictograma. Vamos a mirar cada uno de ellos, ver lo que significa y los peligros que puedan representar. Entonces empecemos por este, que fue el primero que vimos por allá en la imagen, ¿no? Dijimos que era Inflamable. inflamable, ¿cierto? ¿Qué significa que una sustancia sea inflamable? Que prende fácilmente, ¿sí? Pregunta, ¿el papel, una hoja de papel, es inflamable? Sí. ¿El cartón, madera? Claro. Bueno, no, esta es la diferencia que quiero que veamos. No, estos elementos se llaman materiales combustibles. En efecto, si hay un incendio, todo se va a quemar, todo va a arder, todo se va a dañar. Pero la sustancia inflamable prende a una temperatura muy baja con una chispa mínima. Es decir, por ejemplo, usted tiene alcohol y le acerca un mechero, inmediatamente se va a encender, ¿no? Pero si tiene la hoja de papel, requiere hacerle un calentamiento. Usted se demora un poquito dándole calor para que la hoja se queme, se prenda, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Las sustancias inflamables requieren muy poco calor. ¿M? Por eso es que mencionaba en el tema de la definición de peligro, la situación con potencial de causarnos daño, les mencionaba que las sustancias inflamables deberían estar en lugares donde las redes eléctricas estén en buen estado, porque es que corremos el riesgo de que un corto que pueda generar una chispa pequeña vaya a encender la sustancia inflamable, mientras que quizás se demore más en encender un material combustible, ¿no? Importante, estas sustancias se deben almacenar en espacios donde no tengan contacto con tanto material combustible, ¿no? Porque la idea es que si existe un incendio, no se llega a unas proporciones mayores al estar almacenado con tantos combustibles, ¿no? Bueno, este pictograma, ¿Qué? ¿qué forma tiene? Como dice estallara. Explosivos, sí, exactamente, sustancias que en su naturaleza sean explosivas. Por ejemplo, la pólvora, sí, es una sustancia explosiva. En su naturaleza es diferente que haga una reacción y explote, no, estamos acá hablando de peligros propios del producto. Entonces, la pólvora, ¿listo? ¿Este qué forma tiene? Una botella. Es un cilindro, un gas a presión, un gas comprimido, Ah, correcto, ese un ¿sí? extintor no fue. Ajá, parecía. Por Pareciera. ejemplo, el extintor, claramente, ¿sí? ¿Cuál es el peligro? El hecho de que esté comprimido, está bajo una presión, ¿cierto? Puede estallar si se golpea duro. Entonces un cilindro no se debe golpear, no se debe caer. Por eso es que los extintores permanecen colgados o en un soporte metálico donde no se vayan a caer. Igual también aplica, por ejemplo, si ustedes tienen un cilindro de gas para cocinar, ¿sí? Este cilindro no debe caerse, debe estar amarradito, debe estar en un soporte o con una cadena. O en sí, cualquier cilindro que esté a presión, si cae y se golpea y de pronto el liviano pudiera salir disparado como un proyectil, dependiendo de la presión que tenga. ¿Listo? Este pictograma, que es un círculo con una llama encima,
hace referencia a sustancias que son oxidantes o comburentes, también se llaman comburentes o también oxidantes. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que estas sustancias no se prenden, pero facilitan el incendio, ¿sí? Caso el oxígeno. ¿M? Cuando hay un incendio, ¿el aire qué hace? Alimenta la llama, la propaga. ¿M? ¿Por qué? ¿Por qué el aire? Porque el aire tiene oxígeno. Entonces hay productos que son de esa naturaleza, por ejemplo, el ácido nítrico, el cloro concentrado, ese que sobre todo utilizan para el tratamiento de piscinas, que es cloro como al 90%, cloro al 70, 90. Es un cloro que es oxidante, ¿sí? De pronto el límpido cloro que usamos en la casa, pues es hipoclorito de sodio también, pero viene bastante rebajado, viene como al 5 o máximo al 10%. Bueno, este pictograma Químico. En chispa de químico, gotas de químico que le pegan en la piel a uno. se llama corrosividad, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ahí en la imagen lo que tú decías de las gotas, mira que la gota si cae en la superficie metálica se ve que le hizo un hueco, ¿no? Y si cae en la mano, también se ve el huequito en la mano, ¿no? La lesión. Cuando son sustancias muy corrosivas, ustedes han visto de pronto noticias de personas que han sido atacadas con un ácido, ¿no? ¿Cómo son esas lesiones? Eso es irreversible, realmente. Entonces, Yo le enseñé. No lo escuchamos. ¿tanto ahí? Ah, sí, ya. Listo. Este pictograma de calavera con tibias cruzadas, Peligro. todos son peligros, el uno por inflamabilidad, el otro corrosivo. Esto se llama toxicidad, ¿sí? Y hace referencia a la toxicidad aguda, al efecto inmediato. ¿Qué pasa con estas sustancias? Le puede dar dolor de cabeza, mareo, vértigo, pérdida del conocimiento, ¿no? Y pues ya la acumulación o la exposición acumulada pudiera causar incluso hasta la muerte, ¿no? Eh, mm, estos productos no deben almacenarse con sustancias inflamables. ¿Por qué? Porque en caso de un incendio pudieran propagarse vapores tóxicos. Entonces, además de tener el incendio, tengo una atmósfera con vapores tóxicos y puedo pues afectar a muchas personas si tengo un almacenamiento inadecuado, ¿no? Entonces deben estar separadas de tal manera que no se vayan a mezclar o en caso de incendio que no se vaya a descomponer el tóxico y emitir vapores tóxicos. El signo de exclamación o signo de admiración se llama irritante o nocivo. Son sustancias que ya no son tan peligrosas como las corrosivas, sino son irritantes. Un irritante más suave, ¿no? Puede causar irritación de vía respiratoria, irritación en los ojos o irritación en contacto con la piel, pero ya no le causa la quemadura. Este pictograma se llama peligro por aspiración o daño a la salud. Hace referencia a sustancias que por lo general ingresan por vía respiratoria y puede afectar cualquier órgano blanco o el órgano por el cual siente afinidad el producto químico. ¿M? Entonces se utiliza para productos que puedan dañar al feto. Entonces, si tenemos este tipo de sustancias químicas, hay que leer las indicaciones de peligro para tener cuidado en la exposición. Si hay alguien en embarazo, pues no debería estar manipulando sustancias que pudieran afectar al feto, ¿no? Bueno, y por último y no menos importante, la toxicidad acuática. Este pictograma es de toxicidad acuática, el daño al ambiente. En realidad, pues si afectamos el ambiente, nos afectamos nosotros mismos. O sea, eso no lo podemos, digamos, separar. Yo siempre les pongo el ejemplo de las personas que les gusta ir al río o que les gusta hacer paseos a la playa, pues espera no encontrarse con manchas de aceite, con químicos contaminantes en su entorno, ¿no? Sí, qué rico ir a hacer un paseo de olla y que todo esté limpio, ¿no?
Entonces, tener presente que hay que hacer una adecuada gestión de los residuos, el tema de hacer la separación, el tema de disponer lo que haya tenido contacto con químico con el gestor autorizado, como les mencionaba en un principio. ¿Listo? Bueno, les hablaba de unas palabras de advertencia que acompañan estos pictogramas. Peligro o atención. Peligro cuando la categoría de peligro es más grave, que por lo general son las categorías más bajitas. Entonces, por ejemplo, si es un inflamable categoría 1, quiere decir que es muy, muy inflamable. Si es categoría 3, es menos inflamable. Entonces, si lleva la categoría 1 inflamabilidad, va a decir peligro, pero si es categoría 3, puede ser que le diga atención. ¿Listo? Las indicaciones de peligro, que son frases que acompañan el pictograma, por lo general inician con la letra H y un código que se le da. Entonces, un ejemplo, si tenemos el pictograma del cilindro de gas, puede aparecer la frase H280 que dice contiene gas a presión, puede explotar si se calienta. Y los consejos de prudencia, que hay de carácter general, relativos a la prevención, intervención, almacenamiento y al tema de la eliminación o la disposición del residuo, ¿no? Entonces, un ejemplo de un consejo de prudencia es conservar únicamente en el recipiente original. En caso de incendio, evacuar la zona. Hay otra que en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua. Entonces, hay un consejo de prudencia, varios consejos de prudencia de acuerdo a la etiqueta. Entonces, habría que leer la etiqueta. Por eso les mencionaba que es tan importante que la etiqueta lleve estos elementos. Los pictogramas que vimos, la palabra de advertencia, estas frases H que vimos y los consejos de prudencia. Estos son los elementos mínimos que debe llevar el etiquetado. Vamos a hablar de las fichas de datos de seguridad, lo que contienen, qué información es relevante, ¿sí? Entonces resulta que estos son documentos extensos que contienen 16 secciones y estas 16 secciones están reguladas. O sea, es decir, no quiere decir que el proveedor B me entregue una con 8 secciones, el proveedor C la quiera hacer más larga, no. O sea, está regulada, mínimo de tener 16 secciones y debe contener la información que vamos a ver a continuación. Entonces, en la sección 1, el nombre del producto, los datos de contacto del proveedor. En la sección 2, la identificación de los peligros. Ahí debe aparecer lo que acabamos de ver, el pictograma, palabra de advertencia, indicación de peligro, consejo de prudencia. Sección 3, los componentes. Los proveedores deben reportar los componentes, ¿sí? Hay cosas que nosotros identificamos como peligrosos o menos peligrosos y la forma de hacerlo es a través de los componentes. Si leemos y el componente dice ácido, pues ya tenemos ahí como una luz de lo que pueda causarme esa sustancia química. Sección 4, ¿qué hacer en caso de requerir primeros auxilios? Entonces vamos a suponer que alguien tomó un producto químico corrosivo en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Qué haremos? A ella. Pero usted no tiene que colaborar. El tema lleva Bueno, orden. ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, es que a veces hemos confundido los primeros auxilios con hacer como ya casi intervenciones, ¿no? El primer auxilio es ver qué le pasó a la persona, ¿no? Mirar cómo está, si está consciente, no está consciente. Si no está consciente, pues obviamente debe ideal llevarlo a buscar atención médica. Si la persona está consciente, pregúntele, bueno, ¿qué te tomó? Trate de que la persona no se induzca al vómito, porque si la sustancia quema entrando, quema saliendo y reviste una mayor gravedad. Si fue en ese caso de ingestión. Y pues pregúntele qué se tomó, dele un poquito de agua para que la persona haga un buche de agua y elimine la sensación de la boca, no para que la pase, sino para que se juegue la boca. Y pues llévela inmediatamente al médico. Ese es el primer auxilio. Ahora, si la persona tuvo contacto con la piel o con los ojos con un producto químico, pues debe tener una llave de agua cerca o algo para lavarse inmediatamente, ¿sí? Porque si me salpiqué los ojos, pero resulta que tengo agua por allá a 200 metros, 300 metros, 500 metros, o sea, muy lejos, pues le voy a dar mayor tiempo de contacto a la sustancia con el ojo a que haga mayor daño, ¿no?
No refregar los ojos, sino que hacer el lavado, tratando de abrir el ojo y buscar hacer el lavado. Bueno, en contacto de pronto que la persona haya estado por vía respiratoria, haya tenido un contacto con un gas, con un vapor nocivo o tóxico, o bueno, con cualquiera de las peligrosidades que acabamos de ver. La idea es que antes de hacer una intervención verifiquemos que podamos ingresar. Si no, muchas veces pasa que cuando hacen un rescate, en hacer el rescate y somos dos a los que van a tener que ir a rescatar, porque es que resulta que el producto que hay ahí es una fuga de amoníaco. El amoníaco rapidito puede matar a una persona, ¿sí? En una exposición no controlada, sin elementos de protección personal. O si van a hacer de pronto un rescate en un espacio confinado, una persona que por allá en un tanque, en una alcantarilla, se desmayó, perdió el conocimiento y yo entro a sacarlo, pues vamos a ser dos los que vamos a requerir atención porque es un espacio confinado. Entonces es importante que cuando veamos una exposición de esas, siempre antes de ingresar evaluemos la posibilidad de ingresar, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el ambiente? ¿Requiere protección respiratoria o requiere un traje con suministro de oxígeno? Porque si no, van a ser todos los afectados, ¿no? Entonces, la invitación es a que sean muy conscientes en el momento de atender esos primeros auxilios. Sección 5, ¿qué hacer en caso de incendios? Pues si el incendio es como el de la imagen, lo ideal es evacuar, ¿no? Porque ya ahí necesitamos organismos de socorro. Pero si es un incendio pequeño, ¿qué debemos utilizar? El extintor, ¿cierto? Cuando son productos químicos, no apaguemos con agua, utilicemos extintor. Pregunta, ¿y si un compañero, qué sé yo, estaba manipulando alcohol y por alguna razón o algo hizo chispa y se prendió fuego el compañero, lo hemos prendido, ¿qué vamos a hacer? No. ¿Un extintor también? Con agua. No, No. No. no, Lo ese arrojo, lo punto es arrojo. importante. Lo arropamos, ¿cierto? No con cualquier material, sino buscamos darle golpecillos e intentar apagarlo con golpecillos con una tela que sea gruesa, por ejemplo, jean o sí, la camisa de adaptación que es una tela gruesa, pudiera ser intentar apagarlo con eso. Nunca le vayan a descargar un extintor a una persona, ¿sí? No La camisa cometan era. ese acto tan La camisa de la terrible. Aquí no dotación. va a pasar eso. Chica, qué pena. No, tranquilo. No cometan ese acto tan terrible de pronto en medio de alguna situación, intentar apagar a un compañero con un extintor. Ninguna clase de extintor está dada para eso. Lo único es tratar de sofocarle el fuego con lo que hablábamos, con la tela gruesa, con la camisa de flotación, con lo que tengan a mano para intentar apagarlo o que la persona se ruede en el piso si hay tierrita, arena, ¿sí? Y se pueda apagar el mismo rodando. El tema del extintor hago énfasis porque es que resulta que a veces la persona, listo, tiene quemaduras en todo su cuerpo, unas quemaduras muy graves, pero puede perder la vida más por el extintor que usted le descargó que por las quemaduras que tuvo en su cuerpo, ¿no? Entonces ese punto es súper importante. Sección 6, ¿qué hacer en caso de vertidos accidentales? Debemos siempre cuidar los cuerpos de agua, que ningún contaminante químico llegue a los cuerpos hídricos o llegue a terreno natural porque va a permear las capas del suelo. Entonces, si hay un vertido, busquemos la forma de recolectarlo utilizando para ello el kit de derrames. Ese kit trae unos elementos de protección personal, trae un material absorbente, eso se limpia, se debe disponer como residuo peligroso y al final se debe lavar con el jabón que trae el kit y descontaminamos la zona, ¿no? Es importante que para atender una emergencia por incendio o vertido accidental, siempre miremos la dirección del viento, ¿sí? Porque hay que ubicarnos de forma tal que quedemos a favor del viento y nunca en contra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nos hacemos en contra del viento, el fuego va a venir hacia nuestro rostro y los vapores o el contaminante químico, lo que desprenda lo que se haya regado, también va a venir hacia nuestro rostro, nuestra vía respiratoria. Entonces, siempre a favor del viento. Sección 7, almacenamiento y manipulación. Cuando tengamos estantería,
Los productos más peligrosos deben estar ubicados en la parte inferior y ahí hacia arriba, ¿sí? Debemos tener sistemas de contención. Si tenemos estantería, esta debe estar anclada a la pared o al suelo de tal manera que por algún evento sísmico no se vaya a caer. ¿Por qué les digo de ubicar los más peligrosos abajo? Porque resulta que si usted pone un ácido en el entrepaño superior, en el momento en que usted lo vaya a bajar, la salpicadura no le da espacio de reaccionar si le llega a caer en un ojo o en la cara, le va a causar la quemadura inmediata, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener un orden especial en el tema de la estantería. Si tenemos bultos, ubiquémoslos sobre una estiba, ¿sí? Que no se vaya a mezclar con los líquidos, que los recipientes estén bien tapados, bien cerrados, bien señalizados, que en el área de almacenamiento no ingresen los rayos del sol directamente, porque es que el calentamiento puede descomponer el producto. Entonces, si bien lo puede dañar y tener pérdidas económicas, también puede ser que se descomponga en un producto más peligroso y quede una emisión ahí en el área de almacenamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que no le ingrese la luz solar directa, ni que esté en condiciones de intemperie, de lluvia, ¿sí? Bueno, sección 8 le habla de los elementos de protección personal mínimos que requiere para utilizar ese producto. Sección 9 le habla de propiedades físico-químicas, que ya son datos como un poco más técnicos al respecto de los productos químicos, que el pH, que la volatilidad, ¿sí? Sección 10, estabilidad y reactividad. Este punto es súper importante para el almacenamiento porque en esa sección le dice, por ejemplo, si es tóxico, le dice almacenar alejado de inflamables. Si es corrosivo, le dice almacenar alejado de sustancias inflamables, pudiera serlo. Si tiene un producto químico en específico, le puede decir almacene el cloro separado del amoníaco, un ejemplo, ¿sí? Entonces, esta información es súper relevante porque habla de ese control o de esas reacciones adversas que pueden tener el producto químico si se llegara a mezclar. Sección 11, información toxicológica. Entonces, en el caso que poníamos de que una persona tuviera una exposición manifiesta al producto y tuviéramos que brindar el primer auxilio, es importante saber a qué estuvo expuesto, qué se tomó, qué inhaló y buscar la ficha de seguridad para poderle informar al médico el tema de la información toxicológica. Él puede analizar esa información desde la ficha de seguridad si le decimos qué fue lo que tomó o lo que inhaló. Información ecológica en la sección 12 es relativa como a la biodegradabilidad del producto. Información sobre los desechos en la sección 13, pero pues ya sabemos que todo lo que ha contenido químico debe disponerse como un residuo peligroso. Sección 14, información para el transporte. Pues aquí esto ya no nos aplicaría a la persona que distribuye el químico, cómo lo transporta. Sección 15, información reglamentaria. Y sección 16, información adicional. Ahí está todo el tema de las fichas de datos de seguridad. ¿Listo? Bueno, acá les presento una etiqueta, un modelo de etiqueta que es el, digamos, con los elementos mínimos. Entonces, fíjense que trae el nombre del producto, trae en el número 1 el nombre del producto, en el número 2 los pictogramas, en el número 3 la palabra de advertencia, en el número 4 las indicaciones de peligro, en el número 5 los consejos de prudencia, en el número 6 los datos del proveedor y en el número 7 el logo de la compañía que lo vende, puede ser, o de la empresa que realiza el reetiquetado. Ahí no hay como que el logo es del que quiera hacer la etiqueta, ¿no? Pero pues sí debe reportar es quién es el proveedor. Ya como adicional, si usted le quiere incluir los elementos de protección personal, estaría bien, ¿sí? Pero es información adicional. Componentes estaría bien, pero es información adicional. Lo mínimo es lo que tenemos ahí en rojo. Bueno, recomendaciones de seguridad para la manipulación de los productos químicos es no manipular sustancias químicas sin informarnos previamente de la naturaleza, propiedades, peligros y precauciones. Es decir, sin haber leído la etiqueta, sin haber leído la ficha de datos de seguridad para que pudiéramos ver, por lo menos en las primeras, 10 secciones que les menciono que es como la información más relevante, por lo menos haber leído esas primeras 10 secciones.
Evitar manipular la sustancia química si no estamos preparados, entrenados, si no nos han dado la capacitación de cómo hacerlo o el instructivo, la indicación. Leer la etiqueta, leer la ficha de datos de seguridad, bueno, ya lo habíamos hablado. Identificar el grupo de peligrosidad al que pertenece cada sustancia, entonces aplicar el tema de los pictogramas. Ay, mira, acá estas son corrosivas, estas son tóxicas, estas son cancerígenas, ¿sí? Que usted tenga ese conocimiento, ¿no? Para, pues, obviamente, tomar las respectivas medidas de autocuidado. Antes de utilizar la sustancia, asegúrese de bien que sea la que necesita. No vayan a utilizar productos que no sean para el uso recomendado. Y yo enfatizo mucho en esto. No realicen mezclas inventadas, inadecuadas. Por ejemplo, cuando fue caso COVID, ¿no? Todo el mundo utilizaba pues el alcohol, el vinagre, sí, el límpido de una manera indiscriminada. Entonces, por ejemplo, la mezcla entre el límpido y el vinagre genera vapores tóxicos que puede causar la muerte de una persona, ¿sí? Genera cloro gaseoso que es demasiado tóxico y puede ser mortal. Entonces, eso es una mala mezcla, ¿sí? Es más, por ejemplo, en la casa la gente mezcla jabón y límpido y agua, ¿sí? Ahí ya estamos haciendo una mezcla inadecuada. El jabón debe usarse solito para limpiar la suciedad y el límpido para desinfectar debe usarse solito como lo recomienda la etiqueta. La etiqueta le dice que lo diluya en agua y que lo deje un ratico en la superficie donde va a desinfectar y que lo retire, no más, ¿sí? No hay que mezclarlo con jabón. ¿Mm? Dese cuenta, no sé si a ustedes les ha pasado que se les ha quedado de un día para otro porque se les haya olvidado enjuagar alguna prenda que las haya dejado en agua, jabón y límpido. Si usted la dejó de un día para otro, al día siguiente que usted vaya a refregar, probablemente el textil se le va a romper. ¿Mm? Es corrosivo, le va a dañar, que el textil, a corroer las fibras del textil y en el momento en que usted refregue el trapito o lo que sea que haya echado a lavar, pues se le va a romper. Entonces, la invitación es a tener en cuenta todas estas medidas preventivas, analicen muy bien los productos químicos que tienen en el trabajo, identifiquen lo que les acabo de mencionar, la peligrosidad, utilicen los elementos de protección personal de manera adecuada, así lo que sea que vaya a hacer sea un trasvase que no dure más de 5 minutos, protéjase porque una salpicadura de un segundo en el ojo, pues le puede generar una lesión importante. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Ninguna, entendieron bien. Gracias. ¿No? Muchas gracias. Todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Les voy a pedir un favor y es que les voy a compartir acá ¿qué? En el WhatsApp, no, ¿cómo se llama esto? En el chat. Chao. En el chat de la capacitación, un enlace, sí, un enlace para que me colaboren diligenciando como un tema de una asistencia virtual. Si cualquier hay duda, William de pronto me colabora. Sí, claro. Acá. Listo, William, ahí